A los colombianos en el exterior, aló a los colombianos en el exterior, aló a los colombianos en el exterior. A la 1:30 del día 9 de abril de 1948, a la abril de 1948, a nuestras 14:15 fue asesinado por un policía conservador, el doctor Jorge Eliezer Gaitán, por órdenes del Partido Conservador y del gobierno conservador. 4 balazos por la espalda le dio el policía conservador mandado por el gobierno conservador y asesinó a la 1:30 al salir de su oficina el doctor Jorge Eliezer Gaitán, ubicada en las calles 14 y 15 con carrera C. Buenos días, hoy les vamos a hablar sobre cómo empezó la violencia en Colombia y qué papel tuvo el Bogotazo en ella. Mi nombre es Jennifer Reales y mi compañera María José Valencia. Colombia es un país de paisajes importantes y gente trabajadora. Ha vivido una historia marcada por la violencia, pero ¿cuándo empezó realmente este ciclo de conflicto interno? Muchos historiadores señalan una fecha clave, 9 de abril de 1948, el día en el que fue asesinado Jorge Eliezer Gaitán. Este hecho desencadenó una tormenta que cambiaría para siempre la historia del país. En los años 40, Colombia vivía una fuerte tensión entre los dos partidos tradicionales, liberales y conservadores, mientras la élite gobernante se repartía el poder. El pueblo sufría pobreza, exclusión y violencia política. En medio de esta crisis emergió una figura distinta. Era Jorge Eliezer Gaitán, líder liberal, carismático y con un mensaje claro: justicia social. Datos clave: Gaitán fue alcalde de Bogotá en 1936, ministro de Educación y del Trabajo. Apoyaba reformas agrarias, educación política y derechos laborales. El Bogotazo, el día que todo cambió. El 9 de abril de 1948, a la 1:05 p.m., Gaitán fue asesinado frente al edificio Agustín Nieto, en pleno centro de Bogotá. La noticia corrió como pólvora. En cuestión de minutos, la capital estalló. Ciudadanos enfurecidos salieron a las calles, incendiaron edificios, saquearon tiendas, atacaron estaciones de policía. Había comenzado el Bogotazo. Datos clave: se estima que más de 2.000 personas murieron ese día. Edificios del centro de Bogotá fueron destruidos. Causas profundas de la violencia. El asesinato de Gaitán fue la chispa, pero el país ya era polvorín. La desigualdad, la concentración de tierras y el clientelismo político, con la ausencia del Estado en zonas rurales, alimentaban una tensión profunda. Los partidos tradicionales ya venían fomentando el odio. La violencia ya se gestaba. Causas estructurales. Conflicto por tierras entre campesinos y terratenientes. Exclusión política y represión estatal. Desigualdad socioeconómica extrema. Consecuencias inmediatas y a largo plazo. El Bogotazo marcó el inicio del país conocido como la violencia, 1948-1958, una guerra civil no declarada entre liberales y conservadores que dejó más de 200.000 muertes. El conflicto se expandió por el campo, miles de campesinos fueron desplazados. El odio se institucionalizó. Consecuencias sociales y políticas. Radicalización del conflicto liberal-conservador. Aparición de grupos armados campesinos de autodefensa. Asesinatos selectivos, masacres y relación entre pueblos. Consecuencias estructurales. Desplazamiento forzado masivo. Surgimiento posterior de guerrillas como las FARC 1964 y el ELN 1965. Consolidación del centralismo y la militarización del Estado. Impacto económico. El conflicto interno no solo dejó un saldo humano devastador,
también frenó el desarrollo económico del país. Bogotá perdió buena parte de su infraestructura comercial con el Bogotazo. El campo se despobló y la inversión extranjera huyó de un país inestable. Impactos específicos: pérdida de productividad en regiones afectadas por la violencia, inversión extranjera reducida, costo fiscal de la guerra, gastos en defensa, reparación y seguridad, impacto duradero en el turismo y la percepción internacional del país. Hasta hoy. Décadas después, las heridas siguen abiertas. Aunque se firmaron acuerdos de paz con la FARC en 2016, el conflicto no ha terminado del todo. Nuestros actores armados ocupan territorios, la desconfianza institucional persiste y la desigualdad sigue siendo una herida sin cerrar. Reflexión final. Entender el pasado es clave para construir un futuro distinto. El Bogotazo no fue solo un estallido de ira, fue el inicio de una estrategia nacional. Hoy, Colombia tiene la oportunidad de reconstruirse desde la memoria, la verdad y la justicia, que nunca más se repetirá.